Hoy nos acompañarán Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, los nuevos desafíos en esta lucha contra la corrupción, la ejecución de la sentencia en el caso Sobornos para concretar extradiciones, recuperar lo robado. Los juicios políticos distraen a la Asamblea de la investigación a los propios legisladores. Por el caso Pedernales, por ejemplo, lo vamos a analizar. También estará con nosotros Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Las artes prohibidas de pesca son utilizadas por la flota pesquera, también nacional, en el mar territorial, causan depredación de las especies protegidas. La réplica, el biólogo marino Eliezer Cruz. Además, debe ampliarse esa zona de reserva marina para flotas extranjeras, pero también para las nacionales. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Altibajos que mueven intereses políticos, la lucha anticorrupción lentamente avanza, pero cada progreso implica también retrocesos para coger impulso. Están próximas la selección de los jueces de la nueva Corte Nacional y la ejecución de la sentencia en el caso Sobornos. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días, un saludo cordial y buenos días a la audiencia. Buenos días también. La comisión ha anunciado que se retira como vedor prácticamente del proceso de selección de jueces nacionales organizado por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no marcha transparentemente? El día 17 de agosto, la Comisión Nacional Anticorrupción comunicó al Consejo de la Judicatura su voluntad, además por la existencia de un convenio entre la Judicatura y la Comisión, de hacer Contraloría Social en atención a las circunstancias que el país demanda para que este sea un proceso absolutamente claro. Informamos quiénes iban a ser además las personas que a nombre de la Comisión iban a ayudarnos en esta tarea de la Contraloría Social. Déjeme decir, Stephanie, personas como León Roldós, María Leonor Jiménez, Obeida Aragundi, Rubén Morán Sarmiento, Gustavo Medina, César Red, por dar algunos nombres, Patricio García, Javier Cuadro, Marcelo Roballo, Carlos Heredia, Ángel Ballesteros y otros más, habían asumido el compromiso de estar en esta actividad de la Contraloría Social. Pidieron varios documentos, pidieron una serie de informaciones a través de la comunicación del 17 de agosto y la respuesta la recibimos el 3 de septiembre. En la respuesta firmada por el director general de la Judicatura se nos señalaba textualmente que parte de la información que nosotros requeríamos era confidencial y que por lo tanto no estaba sujeta al principio de publicidad. Ahora, pero aquí el vocal del Consejo de la Judicatura nos dijo en Contacto Directo que, por ejemplo, de los 100 postulantes que ya habían pasado a la fase de revisión de méritos, que ya habían entregado los 100 expedientes digitalizados también a ustedes. Yo estoy hablando de la comunicación de respuesta del 3 de septiembre, lo que obligó que el 15 de septiembre nosotros cursáramos la comunicación a la Judicatura, señalándoles que en estas condiciones nosotros nos retirábamos de la Contraloría Social. Ok, entonces pues si para tenerlo claro, ¿eso les entregaron después? Para tenerlo claro, ¿eso lo entregaron después? Es decir, primero hacen el pedido, les dicen, oigan, esto es información prácticamente que no se va a compartir, y luego lo de las carpetas les entregan, pero ya cuando ustedes habían dicho, entonces así no vamos a poder trabajar, porque lo que tanto se publicitó justamente fue que ya iba a ser un proceso transparente, con vedurías, con los nombres que usted menciona, además de... El día 16 que nosotros le anunciamos al país que nos habíamos retirado, todavía no teníamos la información sobre lo que usted me acaba de señalar. Luego entiendo que llegó la información que hay algunas cosas que están puestas. Yo suelo decir de la siguiente manera: allí están los pantallazos, uno encuentra entonces datos, pero ¿cómo se llegaron a los datos?
¿Por qué se anuló a 1, 2 o 5 o 20, lo que sean, concursantes? ¿Cuáles fueron los elementos, etcétera, etcétera? De tal suerte que fueron los miembros, entre otros los nombres que yo he señalado esta mañana, de jurisconsultos, de académicos, profesionales del derecho, que nos señalaron que después de un mes y pico de no contestarnos nada y contestarnos luego el 3 de septiembre en los términos en los que yo he señalado, no cabía que siguiésemos adelante. Debo decir de todas formas que el mismo 3 de septiembre, cuando recibimos esta nota, hubo una reunión entre la comisión y la judicatura. Yo vi allí un buen ánimo de la presidenta, del doctor Moreno, por ejemplo, respecto de este tema. Pero las cosas son concretas. Los abogados dicen que todo va por escrito. Lo escrito es lo que yo acabo de señalarles, y el 15 se envió la comunicación, 16 dejamos de hacer la Contraloría Social. Con eso claro sobre por qué ya no están siendo parte de este proceso, hablemos de la sentencia condenatoria del caso Sobornos. Es una sentencia que alcanza precedentes históricos por varias razones, pero ¿qué falta para que se ejecute? ¿Qué falta para que se cumplan las condenas? Que no siga pasando que sentencian cuando aún con un grillete ya se han ido del país, se lo sacan del tobillo y hasta dejan nota de despedida burlando la justicia. ¿Es utópico pensar en la extradición de los prófugos que deben ser apresados? Yo creo que sobre el tema sobornos, la fiscal ha hecho un trabajo muy importante que debe ser reconocido. Lamentablemente habría que averiguar bajo quiénes estuvo la responsabilidad del control de los que estaban ya enjuiciados, de aquellos que tenían grilletes, de aquellos que iban a ser sancionados, porque la casualidad da que antes de las sentencias se despiden del país aquellos que han atracado al Ecuador, de tal manera que habría que encontrar también esas responsabilidades. Ciertamente que ahora debemos avanzar en otros temas. Y entonces, como la fiscal ha dado un paso importantísimo en esta materia, nosotros de manera pública le volvemos a insistir y a decirle, allí está el caso completo de Odebrecht, que ya hay que desmenuzarlo y hacerlo con la prontitud del caso. El tema de la deuda externa, lo propio, aquello que significó entregar recursos para la supuesta reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas, también hay que hacerlo. Refinería del Pacífico, Caminosca, casos que, siendo emblemáticos e importantes en la lucha anticorrupción, deben avanzar. Creo que los fugados, y que son la mayoría de los que fueron sentenciados, las autoridades competentes deben buscar los mecanismos para traerlos al país. Pero queda la otra tarea, Stephanie, la tarea de la recuperación de los dineros. Esta es una tarea fundamental en la que todos deben entrar con paso firme, porque lo que ocurre es que se están dando vacaciones, exportamos pillos del país, exportamos gente que han asaltado al país, pero además se van con los recursos. Y eso es lo que no quiere seguir viendo la gente. Por eso pregunto, cuando usted habla de esa responsabilidad de todos en recuperar lo robado, también hablemos de las responsabilidades en la Asamblea. Si quieren, pueden, con la legislación existente, decir que faltan normas, que faltan leyes. ¿Es pretexto para alargar la ejecución, además de que las leyes no son retroactivas? Pero es que cuando hablamos de la Asamblea Nacional, desgraciadamente hablamos de una institución que está vacante. Fíjese usted, no existen acciones reales, porque ahí están gentes vinculadas al tema de los diezmos, gentes vinculadas al tema de los repartos de hospitales, gentes vinculadas a una serie de trafacías que no hacen sino demostrarnos que, con salvo algunas excepciones, como toda norma, evidentemente ha habido una asamblea entregada de alguna manera también a la corrupción. ¿Cómo podían luchar contra la corrupción si los miembros de la comisión, algunos de ellos, ahora prófugos, estaban vinculados al asalto al país? Hablo de Mendoza, hablo de Azuero, los dos asambleístas, por ejemplo. Creo que la Asamblea Nacional ya perdió el año hace muchísimo tiempo. Ahora le cabe al país buscar asambleístas que evidentemente tengan la capacidad de retomar aquello que no se ha hecho, y sobre todo saber qué hacer en el próximo proceso eleccionario. Al país le corresponde aquello. Ahora, déjeme decirle una cosa. ¿Cómo no? Sí, le escucho.
Bueno, le iba a decir Yo que si que- bien es claro que han perdido el año, los asambleístas, el año todavía no acaba, y cuando quedan todavía meses y cuando se habla de la reestructuración de esta nueva comisión de fiscalización en una asamblea que está hundida en este descrédito sin precedentes según los propios sondeos de opinión, a la reorganizada comisión de fiscalización, que fue más conocida como la comisión de archivo, porque la investigación de fiscalía en el caso Pedernales involucraba a varios asambleístas, preside ahora Helio Peña, un asambleísta de Pachacútec, el nuevo presidente, que anunciaba lo siguiente. Escuchemos. Tienen que seguir el curso normal desde la función judicial, procesarlos, la fiscalía que formule cargos y obviamente a la asamblea le corresponderá hacer lo que le toca, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria si así lo piden los jueces y juezas, tomando en cuenta que lo estamos haciendo. La semana pasada mismo se le ha levantado la inmunidad parlamentaria a un asambleísta para que la función judicial, los jueces correspondientes, sigan el curso normal de sus procesos judiciales penales en este caso. Esto es lo que resta por hacer a la Asamblea, levantar la inmunidad cuando corresponda, ver lo que hace la justicia, o como ustedes, como comisión, por ejemplo, sin tener todas las facultades que tienen los asambleístas, han podido investigar cuando se quiere. Cuando se tiene compromiso con el país, cuando no se quiere hacer de la investigación y de la lucha anticorrupción ninguna plataforma, es posible avanzar en un trabajo de lucha anticorrupción con la seriedad que corresponde. Este no es un tema para lucirse ni es un tema mediático. Esto es responsabilidad con el país. La Asamblea, el presidente el presidente de la comisión tiene buenas intenciones. El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, pero ciertamente ya los tiempos son cortos. Y entonces ojalá por lo menos sean capaces, por ejemplo, de poner donde debe estar o de ponerle donde debiera corresponder, por ejemplo, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Se anuncia un juicio contra él, que todos sabemos la condición, no sé cuál es, si el padre Tuárez o el actual, una competencia por ver el descalabro de los que descalabran a la institución y de las condiciones éticas de las personas, no sé cuál gana esa competencia. Pero bueno, la Asamblea Nacional ya le queda poco tiempo. Desgraciadamente es así, y creo que en el poco tiempo que le queda ya no hay el oxígeno suficiente. Están padeciendo también carencia no solo de oxígeno, sino ya de probidad. Usted dijo una cosa que es importante. Esta comisión se volvió la comisión de archivo. Quien la inauguró como comisión de archivo fue la persona que le ponía alfombra roja para que ingrese el señor Granza a la asamblea. Me acuerdo, la señora Silvia Salgado. Desde allí despedazaron a lo que significa la comisión de fiscalización. Por eso, evidentemente, la organización de la sociedad civil debe mantener su trabajo en función de los intereses nacionales, sin ningún cálculo, y sobre todo con la responsabilidad que exigen momentos como los actuales, cuando el país ha sido asaltado y cuando evidentemente ya las sanciones comienzan a llegar. Ahora, si no se muestra tan esperanzador sobre lo que pueden pasar en los próximos meses en la Asamblea, hay algo que también está en contexto. El CAL acaba de autorizar, después de varios meses, un inicio del proceso del juicio político contra el ministro de Finanzas. También autorizó el juicio contra la ministra de Gobierno, contra el presidente del Consejo de Participación al que usted hacía referencia. Pero ¿no teme que con esto, que los va a mantener ocupados, podrán intentar más bien desviar la atención de las irregularidades de los propios asambleístas que tienen que ser investigados, tratar de recuperar un poco su imagen con chivos expiatorios? Yo pienso que ya es tarde todo lo que pueda hacer la Asamblea, desgraciadamente. Yo confío en las buenas intenciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, pero los tiempos han corrido. Y evidentemente puede haber este riesgo que nos olvidemos de temas fundamentales dentro de la Asamblea que están vinculados a asuntos mucho más graves, y que nos olvidemos con el tiempo de temas como el de Mendoza o el de Azuero, y entonces estemos viendo si le levantamos o no la inmunidad a alguna diputada
que estuvo en los diezmos. Y ya sabemos que han estado en los diezmos muchísimos. 60 asambleístas están con problemas de naturaleza diversa en el campo de lo que significa la responsabilidad ética y pública, de tal suerte que puede ocurrir aquello. Y simplemente las cortinas de humo no van a redimir a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional le redimirá la posibilidad de que gente con probidad pueda llegar a ella. Lo único. Lo segundo que puede redimirle a la Asamblea Nacional es el hecho de que termine su periodo, de tal manera que vamos a contar los días para su desaparición de los actuales asambleístas. Ojalá los nuevos no sean como los que se van. El abuso con los carnets de discapacidad que abarcó al Ejecutivo, a la Asamblea, a la Función Judicial, al Consejo de Participación Ciudadana, es un tema que también investigaron desde la comisión. ¿Qué es lo que resta por ahí por hacer? Allí es importante encontrar también responsabilidades políticas. La ministra Guevara, la ministra Vance, en primer lugar, la ministra Espinosa, la ministra, la última, no recuerdo ni el apellido, tienen responsabilidades, que no sabían nada, que miraban hacia otras latitudes. Miraban hacia otras latitudes porque les convenía y dejaban hacer. Esas ministras tienen que responder sobre el tema que estamos hablando, pero también la auditoría corresponde en un momento determinado al CONADIS. La auditoría al CONADIS es fundamental. Entre el 2003 y el 2012-2013, que pasa la competencia del Ministerio de Salud. Hay que hacer una auditoría real, porque ese derecho al que tienen plena participación las personas con discapacidad no puede ser utilizado como un instrumento perverso, como hemos podido constatar en el país. Ojalá la patria comience a removerse ya con firmeza sobre este asunto y que la lucha anticorrupción no sea parte de la farándula político-electoral. Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Stephanie. Buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Todas las campañas electorales están teñidas por lo que indiscriminadamente se llama una campaña sucia, pero hay distinciones de democracias como las de Estados Unidos, de Francia, a las de países con discursos populistas, según el marco de garantías legales que se respeta para identificar cuáles son las agendas ocultas. Alfredo, buenos días. Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Objetivo de elección popular es seleccionar a quien pueda cumplir lo que ofrece y que esto sea sensato y viable. Toda fraseología sobre planes programáticos es pura paja si no aterriza en la cruda realidad de miseria material y moral que circunda toda la sociedad. Es decisiva la sensibilidad social que exprese lo que quiere la mayoría y muestre trayectoria de vida que haga creíble las ofertas. El Ecuador está hundido en su peor crisis, por tanto diferencia no está en qué se ofrece, sino en quién ofrece. Todos ofrecen reactivación económica y salud, pero diferencia está en que si la ofrece quien causó crisis actual y para superarla aplicó receta que la agravó, es obvio que ya desperdició su oportunidad. Es crónica de muerte anunciada escoger lo que funcionó hace 10 años, cuando factores externos como precio del petróleo hicieron rico y gastador a un Estado convertido en albergue de vagos y ladrones escondidos en la muchedumbre. Es pobreza de argumentos señalar como causa de crisis actual a la de 20 años atrás y responsabilizar arbitrariamente de la misma a quien escoja la regalada gana. Vamos
Vamos a una pausa y cuando regresemos, las flotas pesqueras, las nacionales también usan artes de pesca prohibidas como el palangre. ¿Qué pasa ahí? La réplica al biólogo marino de Galápagos, Eliezer Cruz. Cuando regresemos, ya está en nuestros estudios Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Quédese con nosotros. El abuso de la flota pesquera china contra el ecosistema marino del mar territorial, su zona económica exclusiva, es la devastación en especies protegidas, especies comerciales, de artes prohibidas de pesca. Según el biólogo marino Eliezer Cruz, residente en Galápagos, también la flota nacional estaría usando una de estas artes prohibidas. Escuchemos algo de lo que dijo. También las pesquerías nacionales usan artes como el palangre, por ejemplo, que está permitido en el Ecuador, pero no está permitido en Galápagos. ¿Y qué es lo que sucede? Embarcaciones nodrizas vienen arrastrando 10, 12, 15 embarcaciones menores, se quedan en el borde de la reserva marina, pero la embarcación nodriza es la que tiene el dispositivo que le permite ubicar al Parque Nacional y a la Armada del Ecuador donde se encuentra. Pero las embarcaciones menores no lo tienen, entonces las embarcaciones menores son las que ingresan a la Reserva Marina con el arte prohibido y básicamente se llevan una gran cantidad de tiburones principalmente. Bruno León, el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, ha solicitado su derecho a la réplica. Nos acompaña. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su réplica? Buenos días, Estefi. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, estamos en una mesa de diálogo con el grupo que maneja justamente el biólogo Eliezer Cruz y otros técnicos con los técnicos nuestros y estamos discutiendo estos temas ahí. Sin embargo, ante los comentarios de Eliezer me veo la necesidad de aclarar ciertos puntos para el buen orden de las cosas. Él ha hablado de los palangres que no son permitidos en el Ecuador. Bueno, eso es un tema de regulación pesquera y es un tema de la autoridad. Nosotros representamos a la pesca de altura, a la pesca atunera, y el arte de pesca que usamos es la red de cerco. Nosotros tenemos una pesquería que se viene ejecutando por más de 35 años en el Ecuador, siempre bajo el control y el cuidado de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, cumpliendo todas las reglas. Eliezer habló de que nuestras flotas incurríamos en acciones de descartes, cosa que es terminantemente prohibido en la CIET, y con la nueva ley de pesca que está aprobada hace 3-4 meses, eso es una sanción muy grave. Eliezer habló de que estamos sobrepescando nuestras especies, cosa que no es verdad, porque justamente en la CIET venimos tomando medidas año a año justamente para evitar que la pesquería de estas atunes tropicales lleguen a un estado de sobreexplotación. Toda la pesquería nuestra está al límite o por debajo del rendimiento máximo sostenible. Inclusive ahora hemos dado un paso adelante en el sentido de que estamos en la búsqueda de una certificación pesquera, la de más alto prestigio en el mundo, que es la MSC, la Marine Stewardship Council, que nos va a certificar ante los mercados del mundo las buenas prácticas que venimos haciendo, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Ahora, la industria pesquera nacional ha logrado ser abastecedora principal de atún en conserva en los mercados de Estados Unidos, de la Unión Europea, y eso exige que haya respeto a los estándares ambientales. La pesquería nacional, en consecuencia, tiene que respetar esos acuerdos que protegen a las especies protegidas, valga la redundancia, pero se cumple también con la pesca. Hacía Eliezer referencia, por ejemplo, en el caso del tiburón. ¿Qué pasa ahí? A ver, lo que usted acaba de decir es correctísimo. Los mercados, si tuvieran evidencia o sospecharan o pensaran que la actividad nuestra está siendo no sostenible, es decir, que estamos de alguna forma causándole un daño al ecosistema o a los stocks, en este caso del atún, simplemente no nos comprarían, ¿verdad? Por eso decía, ahora inclusive estamos certificándonos para darles mayor seguridad a los mercados. Eso es un tema que en el día de hoy, en el mundo de hoy, los mercados le piden calidad y precio, pero le piden certificación de sostenibilidad. Mire, los programas de mantenimiento y de ordenamiento pesquero de la CIET han sido inclusive galardonados a nivel mundial. En la CIET manejamos un programa de conservación de mamíferos marinos, por ejemplo. Y el Ecuador en el año 1990 ya se declaró Dolphin Safe. Nuestra pesca es libre de delfines, por ejemplo.
¿Ya? Entonces, hablando de las especies de especies sensibles como el tiburón, la ballena o las tortugas, el bycatch o la pesca acompañante o la pesca incidental, como se la conoce, digamos, en el argot nuestro, en el caso de la pesquería del atún en el Pacífico Oriental es apenas 1,8% del total de la captura, pero en ese 1,8% hay otro tipo de especies que caen, porque esta es una pesca silvestre, Stephanie. La pesca del atún es una de las pocas pescas silvestres que quedan en el mundo. El atún es una especie altamente migratoria y se la captura en el mundo entero. Se lo conoce en el argot nuestro como el pez sin patria, y al no ser de ningún país es de todos, y por lo tanto todos debemos cuidarlo. ¿Qué pasa con el tema del palangre al que hacía referencia? Está prohibido en Galápagos, pero ¿qué pasa además con las prohibiciones para el mar territorial de Galápagos y el mar continental? A ver, el palangre o long line, que se llama, es una línea que tiene una cantidad de anzuelos que se los despliega en el mar y ahí van cayendo las especies. De la información que nosotros tenemos y de lo que yo he podido leer y hablar e investigar, tiene algún tipo de elemento que permite ir hacia una pesca objetivo. Ahora, ha dicho Eliezer, el palangre dentro de la reserva está prohibido. Pues bueno, hay que controlarlo. Mire, nosotros somos los más interesados, así como ellos, nosotros también somos muy interesados en cuidar esa joya de la humanidad que se llama Galápagos, ¿verdad? Por la biodiversidad que tiene, por la producción que tiene. Él mencionó el efecto spillover, que en alguna forma tiene algo de aplicación en la pesca nuestra, pero eso es un tema de control. El tema no se resuelve ampliando la reserva. Dentro del polígono de las 200 millas de la zona económica exclusiva está un polígono menor de 40 millas que es la reserva. Digamos que la ampliamos de 40 a 80 o a 100. Eso no resuelve el problema por el cual se ha levantado toda esta discusión de la presencia de los barcos chinos en aguas internacionales, muy cerca de las aguas jurisdiccionales, es verdad, pero crecer la reserva de 40 a 80 o a 100 no resuelve el problema. Es decir, no le quitaría oportunidad a la flota pesquera extranjera, sino a la flota ecuatoriana. Es correcto, y allá quería llegar. Mire, nosotros somos parte de la soberanía alimentaria del Ecuador. Nosotros alimentamos, uso la palabra, la economía del Ecuador, con puestos de trabajo, con divisas de exportación para sostener la dolarización, que es lo que más quiere conservar el 100% de los ecuatorianos. Pagamos impuestos, nuestros trabajadores tienen empleo pleno, contribuimos a la seguridad social. De eso estamos hablando. Si se incrementase la reserva, estaríamos perdiendo un área importante de operación de la flota ecuatoriana, que en un 42% son barcos pequeños y no tienen autonomía para ir a otras latitudes. Ok, entonces, si el objetivo principal es ver las alternativas, me queda un minuto, pero para que la flota pesquera china cumpla con los compromisos internacionales sobre las especies protegidas, usted también ha insistido en que sería importante llegar a la Europa, la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, y por cierto hay una sesión de la Europa en Rusia en enero. Ya el viceministro dijo, ok, vamos a llegar allá con medidas de reordenamiento pesquero para frenar la actividad cerca de esta zona exclusiva, pero ¿con qué medida concreta tenemos que ir a sentarnos en esa mesa? Perfecto, el tema está claro, es ahí donde se debe resolver el problema. Estamos hablando de prohibición de transbordo en alta mar, prohibición de interactuar con barcos auxiliares, que tengan observadores, como todas estas cosas las cumplimos nosotros, que tengan observadores a bordo, que tengan un límite de barcos, porque no es cuestión de poner más barcos a pescar. Yo le decía el otro día en una conversación al canciller y al ministro de Pesca, ¿por qué no podríamos ser inteligentes y proponerle, por ejemplo, a los barcos chinos que están pescando en aguas internacionales y que deben tener un ordenamiento, por ejemplo, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando se transborda en un barco auxiliar, el esfuerzo pesquero aumenta porque el barco sigue ahí mismo pescando. Bien podríamos hacer que esos barcos vengan y descarguen ese calamar en Ecuador y que ese calamar sea procesado en fábricas ecuatorianas para dar mano de obra, trabajo y fuentes de trabajo, y que luego se los podamos exportar a la China. Se podría hacer un convenio en ese sentido, pero sí, primero, antes que nada, esa flota debe tener medidas de ordenamiento y eso deberá ser tomado en San Petersburgo, en Rusia, en enero. El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Esther. Pausa y volvemos. Así llegamos al final de Contacto Directo. A ustedes
Gracias a su sintonía. Ya viene Televistazo en la comunidad.